Hola compañeros y docentes, mi nombre es Cristian Franco y junto a mi compañera Laura Borges vamos a hablar un poco sobre redes celulares inalámbricas. Basados en la séptima edición del libro Comunicaciones y redes de computadores de William Stallings, tenemos el siguiente contenido para el capítulo 14 del libro: Principios de redes celulares, primera generación analógica, CDMA de segunda generación y sistemas de tercera generación. La radiocelular fue una técnica que se desarrolló con el fin de aumentar la capacidad de telefonía móvil sobre radio. El servicio inicial solo era proporcionado por un transceptor que soportaría 25 canales de voz alrededor de 80 kilómetros. La forma de incrementar la capacidad del sistema es utilizar sistemas de baja potencia con un radio más corto y emplear muchos más transmisores receptores. Las redes de telefonía cuentan con transceptores de 100 vatios o menos que cubren un área corta. El área que cubren es llamada celda. Cada celda tiene una banda de frecuencias y una estación base que está compuesta por un receptor, un transmisor y una unidad de control. El hecho de asignar diferentes bandas de frecuencias entre celdas es para evitar la diafonía o interferencias, pero teniendo celdas suficientemente alejadas es posible volver a repetir bandas de frecuencias. Un primer diseño fue que las celdas tuvieran forma cuadrada, pero no es recomendable puesto que la distancia entre el centro de cada celda en algunos casos sería d y en otros sería raíz de 2d. En el caso de celdas hexagonales, la distancia es la misma entre todas las celdas, y si se describe la figura de la derecha como un círculo de radio r, la distancia es igual a raíz de 3r. En la práctica no se utiliza un patrón hexagonal perfecto. Las alteraciones con respecto a la forma ideal se deben a las limitaciones topográficas, las condiciones locales de propagación de la señal y restricciones para la ubicación de las antenas. Cada celda en un sistema celular posee un transceptor base. La potencia de transmisión se controla cuidadosamente hasta el punto de que esto sea posible en entornos de comunicaciones con movilidad altamente variable, para permitir la comunicación dentro de la celda utilizando una frecuencia dada, a la vez que se limita la potencia en esa frecuencia que escapa de los límites de la celda, alcanzando así las adyacentes. El objetivo es usar la misma frecuencia en otras celdas cercanas, permitiendo de esta forma que la misma frecuencia pueda ser empleada en varias conversaciones simultáneamente. Algunos patrones de reutilización de frecuencias se observan en la imagen de la derecha. Para determinar la cantidad de frecuencias por celda, se debe tener en cuenta K como la cantidad total de frecuencias y N como el número de celdas en cada patrón repetitivo, también llamado factor de reutilización. En el ejemplo para AMPS se tiene K igual a 395 y N igual a 7. Por lo tanto, cada celda debe tener 395 sobre 7 frecuencias, que es igual a 57 frecuencias redondeando el valor. La fórmula que determina los valores de n se observa en la imagen inferior izquierda, en donde i y j pueden ser valores repetidos y diferentes seguidos o no seguidos. Por ejemplo, para hallar n igual a 7, i y j debe tomar los valores de 2 y 1. Dentro de los principios de las redes celulares se debe tener en cuenta el aumento de la capacidad, puesto que el número de usuarios aumenta constantemente. Cuando el número de usuarios aumente, las frecuencias asignadas serán insuficientes. Por lo tanto, se puede usar una serie de aproximaciones para resolver esta situación. Inicialmente se pueden agregar nuevos canales, puesto que, al colocar un sistema en una región, no todos son utilizados y a medida que avanza el sistema, se pueden sumar nuevos canales de comunicación. También se pueden usar frecuencias prestadas. Esto ocurre cuando las celdas están congestionadas y por lo tanto toman frecuencias libres de las celdas adyacentes. Esta asignación de frecuencias en cada celda se puede hacer de manera dinámica. Otra forma es la división de celdas. Es una opción que puede mejorar la capacidad, puesto que la topografía y la cantidad de tráfico en ciertos sectores son factores que determinan si la celda puede ser más pequeña o grande. En zonas donde el tráfico es alto se pueden usar celdas más pequeñas de alrededor de 1.5 kilómetros, cuando normalmente son entre 6.5 y 13 kilómetros. Estas celdas deben ser de menor potencia y se debe tener en cuenta el handoff o traspaso, puesto que este proceso será más seguido mientras el usuario se mueve cambiando entre celdas. En la figura superior se observa que en un área determinada las celdas se dividieron en celdas más pequeñas.
En cuanto a la sectorización de celdas, una celda se divide en sectores en forma de cuña, donde cada sector usa su propio conjunto de canales. Para lograr esto se usan antenas direccionales y usualmente se usan entre 3 y 6 sectores por celda. Otra opción son las microceldas. Las microceldas obligan a que las antenas sean más pequeñas y se ubiquen en tejados de edificios bajos, los laterales de edificios altos o incluso sobre las farolas, formando así las microceldas. Esto implica reducción en la potencia de las antenas y reducción en la potencia de la unidad móvil. Este sistema se usa usualmente en zonas de alta congestión. En la tabla se puede observar la diferencia entre macroceldas y microceldas. Cabe destacar el tamaño del radio, la potencia, la variación media del retardo de propagación y la velocidad máxima que puede alcanzar. Actualmente la velocidad es superior a la que se observa en la tabla. La ventaja de las microceldas es que tiene mayor velocidad y menor retardo, pero asimismo se necesitan muchas más microceldas para cubrir una mayor área en comparación a una macrocelda. El funcionamiento de los sistemas celulares se basa en una celda, la cual tiene una estación base que posee una antena, un controlador y una serie de transceptores para la comunicación entre los canales asignados. El controlador permite gestionar el proceso de llamada entre la unidad móvil y el resto de la red. Las estaciones base suelen estar comunicadas vía cableada o en algunos casos inalámbricamente con una central de conmutación de telecomunicaciones móviles. Esta central de comunicaciones también puede estar conectada a la red pública de telefonía fija o a otras centrales de comunicaciones. Por lo tanto, ella es la que cierra el circuito de comunicación entre dos unidades móviles o entre una unidad móvil y una unidad fija. El funcionamiento de los sistemas celulares está automatizado y no requiere ninguna acción del usuario excepto la realización y recepción de llamadas. Cabe destacar que hay dos tipos de canales entre la unidad móvil y la estación base. Están los canales de control que se usan para el intercambio de información que corresponde al establecimiento y el mantenimiento de las llamadas y también al establecimiento de una relación entre la unidad móvil y la estación base más cercana. En algunos casos, el canal de voz es usado como canal de control. Cuando los canales de control están ocupados, se desconecta por 100 milisegundos el mensaje de voz y se envía una ráfaga de datos de control. Esto para el usuario suele ser transparente. Más adelante se especificará sobre el tema. Los pasos al momento de realizar una llamada son los siguientes. Cuando se enciende un teléfono, busca el canal de control con mayor potencia y finalmente escoge a cuál estación base conectarse. Luego negociará con la central de comunicaciones por medio de la estación base. Esto se hace con el fin de identificar al usuario y registrar la localización. Este proceso se repite con el fin de conocer las nuevas localizaciones en caso de que el usuario cambie de posición. Cuando se inicia una llamada, se envía el número de la unidad que se desea conectar. El receptor en la unidad comprueba que el canal está libre y cuando se confirma, la unidad móvil puede transmitir sobre el canal de retorno, es decir, hacia la estación base. Luego la estación base envía la solicitud a la central de comunicaciones. Luego, la central debe ubicar la unidad móvil que se desea conectar enviando un mensaje de localización a ciertas estaciones base. Las estaciones base envían la señal de localización en el canal asignado en busca de la unidad móvil. La unidad móvil, al reconocer su número, responde a la estación base, la cual envía respuesta a la central. La central cierra el circuito para así establecer las comunicaciones. La central selecciona el canal de tráfico disponible dentro de la celda de cada estación base y notifica a las estaciones base, las cuales a su vez informan a las unidades móviles para sintonizar el canal asignado. De esta forma, la llamada se establece y hay intercambio de voz y datos entre las unidades móviles. Cuando una unidad móvil cambia de celda, el traspaso de la llamada se debe hacer sin interrumpir la conexión, cambiando el canal de tráfico al asignado por la nueva estación base. El sistema permite otras funciones como el bloqueo de llamadas cuando los canales están ocupados, la terminación de llamadas que ocurre cuando un usuario cuelga. Automáticamente la central recibe la señal y libera los canales de las estaciones bases implicadas. El corte de llamadas ocurre cuando hay interferencias o la señal es insuficiente y las estaciones base informan a la central para liberar los canales. Las llamadas de usuarios fijos y remotos es posible porque las centrales están conectadas con la red fija y con otras centrales. Por lo tanto, la llamada no debe ser entre usuarios móviles que se encuentran en celdas controladas por la misma central obligatoriamente. Los dos problemas fundamentales en la comunicación móvil son la potencia de la señal y el desvanecimiento. La potencia de la señal debe ser lo suficientemente fuerte para mantener la calidad de la señal de recepción, sin llegar a interferir los canales de otras celdas que usen la misma banda de frecuencia. La potencia se puede ver afectada por la distancia entre la unidad móvil y la estación base, y ruidos generados por el hombre como el ruido generado en el encendido de un auto. El desvanecimiento ocurre
incluso si la potencia de la señal se encuentra dentro del rango efectivo, pero los efectos de propagación interrumpen la señal. El término desvanecimiento se refiere a la variación temporal de la potencia de la señal recibida a causa de cambios en el medio de transmisión o en la trayectoria o trayectorias. En entornos fijos, el desvanecimiento se debe a condiciones atmosféricas, pero en entornos móviles se puede deber a obstáculos. Factores como la reflexión, la difracción y la dispersión pueden aumentar el desvanecimiento. Existen dos tipos de desvanecimiento. El desvanecimiento rápido ocurre cuando el cambio en amplitud puede ser de 20 a 30 decibelios. Esto ocurre usualmente cuando la unidad móvil se encuentra en automóviles, pero también ocurre en usuarios a pie. Por otra parte, el desvanecimiento lento ocurre cuando el usuario recorre distancias superiores a la de la longitud de onda y genera fluctuaciones rápidas. También existe el desvanecimiento plano, en donde todas las componentes en frecuencia de la señal recibida fluctúan de manera pareja, y el desvanecimiento selectivo, cuando ciertas componentes en frecuencia se ven afectadas. Los esfuerzos para compensar los diversos errores y distorsiones introducidos por el desvanecimiento multitrayectoria se pueden agrupar en tres categorías generales: corrección de errores hacia adelante, ecualización adaptativa y técnicas de diversidad. En un entorno móvil inalámbrico típico se combinan técnicas de las tres clases para combatir las tasas de errores que aparecen. La corrección de errores hacia adelante se emplea en aplicaciones de transmisión digital. En aplicaciones móviles inalámbricas, la razón entre el número de bits totales enviados frente a los bits de datos enviados se encuentra generalmente entre 2 y 3. Puede parecer excesivo, puesto que la capacidad del sistema se puede limitar a la mitad o a una tercera parte, pero en entornos móviles estos niveles de redundancia son necesarios. La ecualización adaptativa se aplica en transmisiones de información analógica o digital y se usa para combatir la interferencia intersimbólica. Este proceso involucra un método para reunir la energía dispersada de los símbolos y agruparla en torno al intervalo de tiempo correspondiente. Es un tema amplio en el cual se pueden usar desde circuitos analógicos de nudos hasta complejos algoritmos de procesamiento digital de señales. La diversidad consiste en disminuir el error de desvanecimiento proporcionando de alguna forma múltiples canales lógicos entre el emisor y el receptor, enviando una parte de la señal sobre cada uno de ellos. Esto no elimina los errores, sino reduce la tasa de errores. Se puede emplear la diversidad espacial, en donde se usan múltiples antenas que recogen el mensaje y combinan las señales para determinar el mensaje más probable. También se puede emplear la diversidad en frecuencia, que consiste en enviar el mensaje en diferentes portadores. Las redes celulares telefónicas originales, a las que hoy nos referimos como sistemas de primera generación, estaban sustentadas bajo canales analógicos de tráfico. Desde principios de los 80, este sistema de primera generación, comúnmente conocido en Norteamérica como el Servicio Avanzado de Telefonía Móvil, AMPS de sus siglas en inglés, fue desarrollado por AT&T. Este enfoque fue habitual en Sudamérica, Australia y China, y ha sido gradualmente sustituido por sistemas de segunda generación. Aún así, AMPS todavía se utiliza hoy en día. En cuanto a la asignación espectral, en Norteamérica se reservaron dos bandas de 25 MHz para AMPS, una para la transmisión desde la estación base hacia la unidad móvil, desde 869 hasta 894 MHz, y otra para la transmisión desde la unidad móvil hacia la estación base, desde 824 hasta 849 MHz. Cada banda de frecuencias está dividida en dos para fomentar la competencia, es decir, a cada operador se le asignan 12.5 MHz en cada dirección. Los canales se encuentran espaciados entre sí 30 kHz, lo que permite un total de 416 canales por operador. Están asignados 21 canales para control, de forma que quedan 395 canales para el transporte de llamada. Estos canales de control funcionan a 10 kilobits por segundo. Por otra parte, los canales de voz transportan la conversación en analógico utilizando modulación en frecuencia. La información de control se envía también sobre los canales de voz como datos en ráfaga. Puesto que el número de canales no es adecuado en la mayor parte de los mercados, se hace necesario encontrar formas de utilizar menos ancho de banda por conversación o reutilizar ciertas frecuencias. En la tabla se observan los parámetros de AMPS, en donde la banda de transmisión de la estación base es de 869 a 894 MHz, la banda de transmisión de la unidad móvil es de 824 a 849, el espacio entre canales de ida y de retorno es de 45 MHz,
El ancho de banda de cada canal es de 30 kHz. El número de canales de voz full duplex es 790 y el número de canales de control full duplex es de 42. La potencia máxima de la unidad móvil es de 3 vatios. El tamaño de la celda puede ir entre 2 a 20 kilómetros de radio. En el caso del canal de voz se usa modulación FM con 12 kHz de desviación pico y en el caso del canal de control se usa FSK con 8 kHz de desviación pico. La tasa de transmisión es de 10 kilobits por segundo. En el caso del código de control de errores se usa el código BCH. En cuanto al funcionamiento, cada teléfono celular compatible con este servicio AMPS incluye un módulo de asignación de número en una memoria de solo lectura. Este número de asignación contiene el número de teléfono del terminal asignado por el proveedor del servicio, así como un número de serie asignado por el fabricante. Cuando se enciende el teléfono, este envía su número de serie y su número de teléfono hacia la estación de comunicaciones. Esta estación mantiene una base de datos con información sobre las unidades móviles que han sido declaradas robadas y utiliza los números de serie para bloquear dichas unidades. Por otra parte, la estación utiliza el número de teléfono para gestionar la facturación. Si el teléfono es usado desde otra ciudad, el coste del servicio es cargado al proveedor local del usuario. El funcionamiento de AMPS es similar a lo que ya se explicó. El usuario inicia la llamada tecleando el número de teléfono destino y pulsando la tecla de envío. La estación de telecomunicaciones verifica que el número de teléfono sea válido y que el usuario dispone de autorización para realizar la llamada. Ciertos proveedores requieren que el usuario digite un PIN, que es un número de identificación personal, además del número de teléfono a llamar para verificar que el teléfono no ha sido robado. La estación envía un mensaje al teléfono celular del usuario indicándole los canales de tráfico que usarán para el envío y la recepción. La estación envía una señal de llamada al usuario destino. Todas estas operaciones ocurren dentro de los 10 segundos posteriores al inicio de la llamada. Cuando el usuario destino responde, la estación establece un circuito entre las dos partes involucradas y comienza a registrar la información pertinente para la facturación. Cuando una de las partes cuelga, la estación libera el circuito y los canales de radio y finaliza el registro de información de facturación. Cada servicio de AMPS tiene 21 canales de control full duplex de 30 kHz. Consiste en 21 canales de control de retorno desde el abonado hacia la estación base y 21 canales de ida desde la estación base al abonado. Estos canales transmiten datos digitales usando FSK, enviando estos en tramas en ambos tipos de canales. Cuando los canales están ocupados, la información de control puede transmitirse sobre un canal de voz durante una conversación en curso. La unidad móvil o la estación base pueden insertar una ráfaga de datos desconectando la transmisión FM de voz durante unos 100 milisegundos y la reemplazan por un mensaje codificado con FSK. Estos mensajes se usan para el intercambio de información importante como cambios en el nivel de potencia y traspasos. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre los sistemas de celulares de segunda y de tercera generación. Voy a comenzar hablando por los de segunda generación, pero para esto es importante saber por qué se produjo este cambio, qué era lo que querían mejorar con esto. Entonces, como lo venía diciendo mi compañero, las redes celulares de primera generación utilizaban un sistema telefónico móvil avanzado. Estos se volvieron populares muy rápido y surgió la amenaza de que se saturaba la capacidad disponible del sistema. Por esto nacieron los sistemas de segunda generación, que fueron desarrollados para proporcionar señales con una calidad superior, con mayor velocidad de datos, para que soportaran servicios digitales y una mayor capacidad. Las redes celulares de esta generación son digitales y una técnica ampliamente aceptada en esta generación es la basada en el acceso múltiple por división de código. Diferencias claves entre la primera y la segunda generación. Bueno, la diferencia más notable entre estas dos generaciones es que mientras que los sistemas de primera generación son casi puramente analógicos, los de segunda son digitales. En cuanto al cifrado, tenemos que debido a que todo el tráfico de usuario y el tráfico de control está digitalizado en los sistemas de segunda generación, pues es una cuestión simple en cuanto a su cifrado para prevenir las escuchas clandestinas, mientras que los de primera generación no tenían seguridad. En la detección y corrección de errores, el flujo del tráfico digital en sistemas de segunda generación se presta al uso de técnicas de detección y corrección de errores,
dando como resultado que se puede tener una recepción muy clara de la voz. Las diferencias en los acceso a los canales es que en los sistemas de primera generación cada celda soportaba un número de canales y en un instante de tiempo determinado un canal es asignado únicamente a un usuario. En los sistemas de segunda generación se proporcionan de igual forma varios canales por celda, pero en este cada canal se comparte dinámicamente por un número de usuarios mediante el uso del acceso múltiple por división del tiempo o el acceso múltiple por división de código, que lo veremos en la siguiente diapositiva. El acceso múltiple por división de código permite que numerosas señales ocupen un solo canal de transmisión, optimizando el uso del ancho de banda disponible. La tecnología se utiliza en sistemas de telefonía móvil de frecuencia ultra alta en las bandas de 800 MHz y 1.9 GHz. Vamos a ver cómo funciona este código. Para esto, en la diapositiva que están viendo, van a encontrar un párrafo con información un poco más general de este funcionamiento. Sin embargo, quiero hablarles de manera más detallada sobre esta función. Resulta que en este código a cada celda se le asigna una banda de frecuencia y esta va a ser dividida en dos partes, la mitad para el retorno y la otra mitad para la ida. Para comunicaciones full duplex, una unidad móvil utiliza tanto el canal de ida como el de retorno. La transmisión se produce en la forma de espectro expandido, el cual utiliza un código de milibits para incrementar la velocidad de datos de la transmisión, resultado en un ancho de banda aumentado para la señal. El acceso múltiple se consigue asignando códigos de milibits ortogonales a los distintos usuarios, de tal forma que el receptor solo pueda recuperar la transmisión de una unidad individual a partir de varias transmisiones. El acceso múltiple por división de código tiene sus ventajas, pero también hay algunas desventajas que debemos conocer. Vamos a comenzar con lo bueno, la diversificación de frecuencias. Ya que la transmisión es expandida sobre un ancho de banda amplio, los factores dependientes de la frecuencia que perjudiquen la transmisión, como el ruido o el desvanecimiento selectivo, van a ocasionar un efecto menor en la señal. La resistencia multitrayectoria. Los códigos de milibits utilizados para el acceso múltiple por división de código no solo exhiben una baja correlación cruzada, sino también una baja autocorrelación. Por lo tanto, una versión de la señal retrasada es más del intervalo de un chip. No interfiere con la señal dominante tanto como en los otros entornos multitrayectorios. Otra de sus ventajas es la privacidad y la degradación ordenada. A medida que más usuarios accedan al sistema a la vez, el nivel de ruido y por lo tanto la tasa de errores va a incrementar y el sistema se degrada siempre gradualmente hasta el punto de que la tasa de errores es inaceptable. También tenemos unas desventajas, entonces hay dos inconvenientes con este acceso múltiple por división de código. Tenemos la autointerferencia. A no ser que todos los usuarios móviles se encuentren perfectamente sincronizados, las transmisiones que se reciben procedentes de diferentes usuarios no estarán perfectamente alineadas en cuanto a las fronteras de los códigos de milibits. Otro inconveniente con esto es el problema cerca-lejos, es decir, las señales cercanas al receptor se van a recibir con menor atenuación que las señales lejanas. El Ray Receiver no es más que una radio cuyo objetivo es tratar de minimizar los efectos del desvanecimiento de la señal debido a los múltiples factores que sufre cuando viaja. De hecho, se puede entender el Ray Receiver como un conjunto de subreceptores de radio, cada uno un poco retrasado para permitir que los componentes individuales de la trayectoria múltiple se puedan sintonizar correctamente. Cada componente de esto se decodifica de forma independiente, pero en una última etapa del receptor se van a sumar constructivamente con el objetivo de sacar el máximo provecho de cada camino. Normalmente conseguirá una mejor relación señal a ruido
en un entorno multicamino, incluso superando a un entorno limpio. El esquema de acceso múltiple por división de código de segunda generación más ampliamente utilizado es el IS-95, que se encuentra desplegado principalmente en Norteamérica. Las estructuras de transmisión sobre los enlaces de ida y retorno son diferentes y se describen separadamente. El IS-95 es un estándar diseñado para transmitir voz, señalización de llamadas y datos de forma limitada. Este método emplea el método de multiplexación, por el que todas las estaciones transmiten en la misma banda de frecuencias. La separación entre usuarios se realiza usando códigos ortogonales que se eliminan al ser multiplicados entre sí. Las secuencias binarias se recuperan en el móvil únicamente usando el mismo código que se usó en la estación base. El IS-95 es un estándar de telefonía móvil celular basado en la tecnología de multiplexación por división de código. Este se encuentra desplegado principalmente en Norteamérica. Las estructuras de transmisión sobre los enlaces de ida y de retorno son diferentes y se describen separadamente. Comenzando por el enlace de ida, este se compone de hasta 64 canales lógicos, cada uno ocupando el mismo ancho de banda, que es de 1.228 kHz. Soporta 4 tipos de canales. El canal 0, que es el canal piloto, transporta una señal continua en un canal único. El canal 32, que es el de la sincronización. Esto se trata de un canal de 1200 bps utilizado por la estación móvil para obtener la información de identificar pertinente sobre el sistema celular. El canal 1 al 7 es el de localización, contiene mensajes para una o más estaciones móviles. Y tenemos los canales de 8 al 31 y 33 al 63, que son los canales de tráfico. El enlace de ida soporta 55 canales de tráfico. Bueno, ahora seguimos con el enlace de retorno. El enlace de retorno se compone de hasta 94 canales lógicos, cada uno ocupando el mismo ancho de banda de 1228 kHz, y el enlace de retorno soporta hasta 32 canales de acceso y hasta 62 canales de tráfico. Estructura de canales en IS-95. Como lo dije anteriormente, se conforma de 4 canales. Está el canal piloto, que es el canal 0, que es el que transporta una señal continua en un canal único. Este canal permite a la unidad móvil adquirir información de temporización, suministra una fase de referencia para el proceso de demodulación y proporciona un mecanismo para comparar la potencia de la señal con objeto de determinar el traspaso. Este canal se compone de una señal con todos ceros. El canal 32 es el de sincronización. Es utilizado por la estación móvil para obtener información como tiempo del sistema, estado del código de secuencia larga, revisión de protocolos, entre otros. Los canales del 1 al 7 son de localización, contienen mensajes para una o más estaciones móviles. Y los canales 8 al 31 y 33 al 63 son los canales de tráfico. Originalmente soportaban velocidades de transmisión de datos de hasta 9600 bps. Una revisión posterior añadió un segundo conjunto de velocidades hasta 14400 bps. Les voy a hablar un poco sobre los sistemas de tercera generación. Estos tienen como objetivo proporcionar adecuadamente comunicaciones inalámbricas de alta velocidad, pero para que no soporten solo la voz, sino para que también sea de multimedia, datos y videos. Algunas de las capacidades de los sistemas de tercera generación son las siguientes. La calidad de voz es comparable a la red conmutada pública de telefonía. La tasa de datos de 144.000 bps disponibles para usuarios desplazándose a velocidades elevadas en vehículos motorizados o sobre una zona extensa. Tienen soporte para ser introducidos en oficina. Tienen tasa de transmisión de datos simétricas y asimétricas. Una interfaz adaptiva para Internet que refleja eficientemente la simetría común entre
tráfico entrante y el saliente, tiene un uso más eficiente del espectro disponible, soporta una amplia variedad de equipos móviles y tiene flexibilidad para permitir la introducción de nuevos servicios y tecnologías. En resumen, una de las directrices con más fuerzas está orientada a la tecnología moderna de las comunicaciones, es decir, es la tendencia hacia servicios de telecomunicaciones personales, universales y de acceso universal a estas comunicaciones. En la presentación pueden ver una imagen de los esquemas alternativos que han sido adoptados como parte de la IMT 2000. La IMT 2000 significa Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000. Es la norma mundial para la tercera generación de comunicaciones inalámbricas y constituye un marco para el acceso inalámbrico a escala mundial, ya que permite conectar diversos sistemas de redes terrenales y por satélites. Esta norma aprovecha el potencial que representan las tecnologías y sistemas móviles digitales en favor de los sistemas fijos y móviles de acceso inalámbrico. Tenemos 5 interfaces. Una de las principales razones para la inclusión de estas 5 interfaces alternativas es permitir una evolución progresiva a partir de los sistemas existentes de primera, segunda y de tercera generación. Consideraciones de diseño del acceso múltiple por división de código. Esta tecnología es la dominante en los sistemas de tercera generación. Aunque se han adoptado 3 esquemas diferentes, todos comparten algunos criterios de diseño, como son el ancho de banda, la tasa de minibits y la multitasa. Para el ancho de banda, el objetivo primordial en la tercera generación era limitar la utilización del canal a 5 MHz y lo justificaban con 2 razones. Por un lado, que un ancho de banda de 5 MHz o superior mejora la capacidad del receptor para resolver los efectos multitrayectoria cuando se compara con anchos de banda más reducidos. Y por otro lado, el espectro disponible se encuentra limitado por las necesidades de competencia y 5 MHz es un límite superior razonable que puede ser asignado a los sistemas de tercera generación. Por último, un ancho de banda de 5 MHz es apropiado para soportar tasas de datos de 144.000 y 384.000 bps, siendo este el objetivo primordial de los servicios de tercera generación. La tasa de minibits. Una tasa de minibits de 3 mcps fue lo que dijeron que era lo razonable para los parámetros de diseño. En multitasa, el término multitasa se refiere a la provisión de múltiples canales lógicos con una tasa de datos fija a un usuario dado, presentando cada canal lógico con una tasa diferente. La información de estas diapositivas fue tomada del libro de Comunicaciones y Redes de Computadores, séptima edición de Stenix. Bueno, esto fue todo lo que nos correspondía a mi compañero Cristian y a mí. Muchas gracias por prestarnos atención.